bendiga en este día. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar con la serie Lo que exige Jesús del mundo. Y la primera exigencia que vamos a compartir hoy es: debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Esa es la primera exigencia de Jesús para ti y para el resto de la humanidad. Vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es una de las declaraciones más extraordinarias jamás dicha por hombre alguno, y la pronunció nuestro Señor Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo. En siglos pasados hubo un predicador llamado George Whitefield. Él era una de las personas que predicaba mucho sobre este pasaje bíblico y la historia de Nicodemo. Y en una ocasión un espectador le preguntó: pastor, ¿por qué usted predica tanto de este tema de que es necesario nacer de nuevo? Y George Whitefield les contestó: porque es necesario nacer de nuevo. Así que el tema del nuevo nacimiento es el corazón del evangelio. Sin el nuevo nacimiento no hay vidas transformadas. Sin el nuevo nacimiento hay una vida todavía dominada por el pecado. Sin el nuevo nacimiento, el corazón del hombre va a seguir atesorando, y de allí va a seguir saliendo lo malo, el pecado, como dice Mateo 5:19. El nuevo nacimiento no es algo que sucede por cumplir alguna demanda religiosa, porque ninguno pudo ser más religioso que este hombre llamado Nicodemo. Nicodemo había estudiado toda la palabra de Dios, pero fue a ese hombre a quien Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento entonces no ocurre por lo que hacemos, sino porque el Espíritu Santo es el que hace en nosotros o produce en nosotros ese nuevo nacimiento. Hoy vamos a compartir entonces esta primera exigencia de Jesús, o la primera demanda, como usted quiera llamarle. Es necesario nacer de nuevo. Él nos dice a ti, a mí y a toda la humanidad: debes nacer de nuevo. En primer lugar, el nuevo nacimiento entonces no se logra por lo que somos. El nuevo nacimiento no se logra por lo que somos. Dice el versículo 1 de Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo entonces era religioso, era un hombre muy religioso y rico. Juan dice que después que Jesús murió, en el Juan capítulo 19, versículos 39 y 40, que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras. Solo una persona rica podía haber traído semejante cantidad de compuesto para preparar el cuerpo de Jesús. Dice aquí el pasaje que él era un fariseo, pero no cualquier fariseo, era un principal entre los judíos, es decir, era miembro del Sanedrín, que era la más alta autoridad religiosa y política de la nación. El fariseo era una persona muy preparada en la ley, se les consideraba doctores en ese campo. Junto con los escribas, ellos formaban una clase especial que se daba la tarea de interpretar la ley. Esta interpretación se conocía como la tradición oral o la tradición de los ancianos. Lo cierto es que este hombre tenía todas las credenciales para obtener un puesto, un lugar en el reino de Dios. Pero Jesús conocía el corazón de Nicodemo, como conoce el tuyo, como conoce el mío. Jesús, fue directamente a la necesidad de este hombre.
Él no se puso a discutir teología con Nicodemo. Él tenía mucho que decir sobre la ley. Nicodemo sabía mucho de la ley, pero Jesús sencillamente fue directo a su necesidad. Él le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús sabía lo que necesitaba Nicodemo. Nicodemo no necesitaba más religión ni más dinero. Él necesitaba la salvación. Nicodemo representa la condición en la que se debate la humanidad en nuestros días también. Gente muy capacitada, muy preparada o con muy poca capacitación, gente muy rica o quizás muy pobre. Todos necesitamos es la salvación. No necesitamos ni más conocimiento ni más dinero. Necesitamos es conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En el corazón humano existe un gran vacío que no puede ser llenado con religión o con bienes materiales. Lo que el hombre necesita tampoco son más placeres o más diversión. Lo que el hombre necesita es venir a Jesús, como lo hizo este fariseo llamado Nicodemo. Lo que tú eres religiosa o filosóficamente hablando no te prepara para una vida de victoria y de esperanza. Tú y yo necesitamos nacer de nuevo para lograr esa felicidad, la alegría, el llenar el vacío que hay en nuestros corazones. El nuevo nacimiento entonces es el asunto más importante de nuestra vida. En segundo lugar, el nuevo nacimiento es la más grande advertencia también. Dice el versículo 3 que acabamos de leer: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no era de aquellos fariseos que habían blasfemado atribuyéndole a Jesús que hacía los milagros a través del poder de Satanás, el príncipe de los demonios. No, su evaluación y su juicio respecto a Jesús y a sus obras fue la que le llevó a decir que Jesús había venido de Dios como maestro, como dice en el versículo 2 de este capítulo. Las señales que Jesús hacía comprobaban eso, que había venido de parte de Dios. Él reconoció a Jesús como rabí, un maestro en medio de ellos, y notó que Jesús usaba un lenguaje no ambiguo como usaban los fariseos y los escribas, para que las enseñanzas suyas quedaran mejor grabadas en la mente y el corazón de las personas. Esas enseñanzas penetraban lo profundo del corazón. Pero Jesús no quería solamente que le reconocieran como un simple maestro. Jesús dice en el que no naciere de nuevo, y allí Él revela el verdadero propósito de su venida a este mundo. Era una advertencia solemne. Muestra que la salvación y la vida eterna son una responsabilidad individual. No hay tal cosa como una salvación heredada, no como mis padres eran o mis abuelos eran de tal o cual religión, entonces yo también pertenezco a esa religión o simplemente voy al cielo porque soy heredero de esa religión o de esa filosofía que tienen mis ancestros. No, la Biblia dice entonces que todo hombre o mujer, todo anciano o joven, todo muchacho o niño necesita nacer de nuevo. No hay lugar en esta declaración para una salvación diseñada por los seres humanos. Jesús dice y nos pregunta: ¿has nacido de nuevo? Si la respuesta es positiva, entonces una comitiva celestial te llevará hasta la presencia del gran Rey, nuestro Padre Celestial. Pero si tu respuesta es negativa, aquel día será el más triste y sombrío de tu vida, porque la sentencia será el castigo eterno. Así que no confíes
en esa expresión que dice, vamos para el cielo, vamos todos. Para el cielo vamos todos. No, la advertencia de Jesús es clara. Al cielo van solamente los que han nacido de nuevo. En tercer lugar, el nuevo nacimiento es para el hombre viejo. ¿Cómo es eso? Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo hizo una pregunta interesante. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es interesante también que en la Biblia nos habla del viejo hombre, del hombre viejo. ¿Quién es este hombre viejo? Este hombre viejo no hace referencia a alguien que ha pasado de los 60 o los 30 o los 15. El hombre viejo del que nos habla la Biblia tiene cualquier edad y tiene una sentencia de muerte sobre su vida. El nuevo nacimiento entonces tiene la función de ayudarnos a sepultar a ese hombre viejo y resucitar al hombre nuevo. Pablo habla de despojarse y de vestirse cuando se refiere a las dos naturalezas que existen en el ser humano, que combaten en nuestro interior. Mira lo que dice Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También Pablo dice en los Colosenses 3:4, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, si no matamos a ese viejo hombre, Él nos va a acompañar todos los días en lo que pensemos y en lo que hagamos. El viejo hombre entonces representa esa vieja vida llena de pecado y de maldad, por la cual Jesús dice necesitamos nacer de nuevo para despojarnos de esa naturaleza pecadora, de esa naturaleza que nos lleva, que nos incita y que promueve en nuestro ser el pecado. En cuarto lugar, el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo a través de la fe. Dice Juan 3, versículos 5 y 6 y 14 y 15. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo pensó que el nuevo nacimiento tenía que ver con volver al vientre materno. Y esa fue la explicación lógica a lo que Jesús dijo. Eso era lo que pensaba él. Pero Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, como dice el versículo 6. Jesús precisó entonces que el nuevo nacimiento es una experiencia obrada por la iniciativa divina, o sea, nacer de arriba. Esta obra es espiritual. El Espíritu Santo quien produce en nuestro corazón este acontecimiento, este nacer de nuevo. Los libros que leemos no producen el nuevo nacimiento. La meditación que busca una energía positiva no produce el nuevo nacimiento. Asistir todos los domingos a la iglesia no produce el nuevo nacimiento. Llevar una vida respetable, adornada por buenas obras, no produce el nuevo nacimiento. Solo el Espíritu Santo produce en nuestros corazones ese nuevo nacimiento. Jesús respondió a la pregunta de Nicodemo cuando él usando una ilustración acerca del viento. Él dice, versículos 7 y 8, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo estaba maravillado pensando sobre cómo podía ocurrir el nuevo nacimiento. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús dice que aun cuando uno puede oír el sonido del viento, nunca sabrá de dónde viene y hacia dónde se dirige, según el versículo 8. Nadie discute eso. Lo aceptamos como un milagro de la naturaleza. Y así es el nuevo nacimiento, un milagro divino, un milagro que viene por parte del Espíritu de Dios. No podemos ver el viento, pero lo podemos sentir. No podemos agarrarlo, darle forma al viento, pero podemos ser movidos o sacudidos por él. Así es la obra del Espíritu Santo en cada ser humano. Jesús le dio otra respuesta a Nicodemo sobre cómo podía un hombre nacer de nuevo. En los versículos 13 al 16, él dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para nacer de nuevo, Jesús dice que es necesario creer que Él vino del cielo, que tenemos que creer en Él, que Él vino del cielo, que Él no es un hombre como cualquier otro que ha venido a este mundo. Él es el eterno Hijo de Dios. Para nacer de nuevo necesitamos reconocer que hemos sido también mordidos por la serpiente del pecado y mirar con fe al que ha sido levantado de la cruz para nuestra salvación, según el versículo 14. Moisés dice la historia en Números capítulo 21, 8 y 9. Él tuvo que, por parte de Dios, levantar una serpiente de bronce en el desierto, porque las serpientes ardientes que Dios envió por la mala actitud del pueblo judío les mordían y ellos morían. Entonces Dios le dijo, después que ellos se arrepienten, Él le dice: levanta una serpiente. Y cuando Él levanta esa serpiente de bronce en un asta, cuando era mordido aquella persona por la serpiente, ellos miraban aquella serpiente de bronce y no morían, eran sanados. Era un acto de fe de estas personas, de ser mordidos por la serpiente y mirar con fe aquella serpiente de bronce. Igual pasa en nuestra vida. Hemos sido mordidos por la serpiente del pecado y tenemos que levantar nuestra mirada a Cristo por fe. Creer que Él puede perdonar nuestros pecados, limpiar nuestra vida y cambiar nuestro corazón pecador. Entonces, el nuevo nacimiento es la gran obra del gran amor de Dios por la humanidad. Dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón del Evangelio, el amor de Dios manifestado hacia la humanidad al enviar a Jesús a morir, a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, para que tú y yo no tengamos que sufrir la condenación eterna. Para Jesús, cada vida es importante. Y esta historia de Nicodemo nos muestra la enorme necesidad que tiene todo ser humano y el gran interés de Dios para la humanidad. Jesús condenó la actitud hipócrita de los fariseos, pero no vaciló en decir que Dios ama a todos los hombres por igual, si acuden a Él en busca de perdón. Nicodemo no había encontrado el significado para su vida a través de la ley ni de su posición social. Su actitud entonces nos revela la forma
en la que todo ser humano debería venir a Jesucristo. No le importó ser un hombre preparado, un hombre rico, no le importó la clase social que tenía o el prestigio que tenía para hablar con un joven rabino. Y allí se acerca a Jesús, un rabino que dice, Mateo 8:20, no tenía dónde recostar su cabeza. Él no le importó venir a Jesús. Hay gente que no quiere venir a Jesús porque piensa que tiene que hacer algo más sublime, algo más grande que simplemente poner su fe, depositar su fe en Jesucristo. Apreciado amigo, Jesucristo tiene el mismo interés por ti hoy como lo tuvo por Nicodemo en aquel día. No importa tu condición, la condición en que tú estás. Tú no puedes pensar, yo voy a cambiar, voy a mejorar un poco para buscar a Dios. No, tienes que venir tal como estás, tal como eres, y Él te va a ayudar a que se produzca en tu vida ese nuevo nacimiento. Debes venir a Cristo para poder nacer de nuevo. No hay otro camino, no hay otra alternativa. La exigencia de Jesús es, debes nacer de nuevo. Y no puedes hacerlo por ti mismo. Es una obra espiritual, es una obra de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? Rinde tu vida hoy a Jesucristo. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo te invito a que te voy a guiar en una oración. Te invito a que hagas esta oración conmigo y le rindas tu ser al Señor. Dile de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Necesito, Señor, que tú transformes mi vida, que tú me hagas de nuevo. Y tu palabra dice que lo puedes hacer solamente tú. Aquí estoy con fe, creyendo que tú puedes transformar mi vida y me rindo a ti. Te abro mi corazón y te invito a que entres en mi vida y me ayudes de ahora en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados, por haber entrado en mi corazón y por haberme hecho hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Te felicito por esa decisión que acabas de tomar y de hoy en adelante has nacido de nuevo. Comienza a vivir para Dios esa vida que Él ha preparado para ti. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, hazlo para que también marque las notificaciones y cuando subamos otro mensaje, tú puedas entonces mirarlo, escucharlo y así edificar tu vida espiritual. No olvides de compartirlo con aquellos que tú amas y sabes que necesitan nacer de nuevo. Así que si tienes alguna pregunta, escribe en mi correo que aparece allí en la pantalla y estaré dispuesto a responder cualquiera que sea tu inquietud. Dios te bendiga y hasta la próxima oportunidad. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté la cruz.